cierre de una carretera pues genera problemas. Nosotros no usamos a la fuerza pública, sino buscamos siempre el diálogo y también no caer en chantajes, ¿verdad? Porque entonces lo justo. Entonces tienen razón, hay una demanda legítima de los agricultores de que el precio del maíz está muy bajo a nivel internacional. A partir del tratado comercial, ¿quién fija el precio del maíz? Antes, cuando no había tratados comerciales, el precio del maíz se fijaba dentro del mercado nacional y estaba asociado principalmente pues, a la oferta y la demanda, como en cualquier caso, pero de México. A partir de los tratados internacionales, el precio del maíz se fija internacionalmente. Nosotros creemos que incluso en ese caso debería haber una diferencia entre el maíz que se llama blanco y el maíz amarillo, porque el maíz amarillo tiene características incluso de la siembra y productividad muy distintas al maíz blanco. Pero en este momento en la bolsa de Chicago el maíz amarillo y el blanco tienen el mismo precio. En el momento del inicio de la guerra en Ucrania, como Ucrania y Rusia son de los principales productores de granos en el mundo, disminuye la comercialización de maíz, de trigo, de otros granos y los precios se suben muchísimo. Llegaron a estar en 7,000, 7,500 pesos la tonelada. Fue un momento, digamos, muy bueno para los agricultores en México por un asunto externo. Ahora lo que está pasando es que es al revés. Hay muchísima producción, particularmente de maíz en el mundo, muchísima. Entre otras cosas porque ha llovido no solamente en México, sino en muchos otros lugares del mundo. Las condiciones climatológicas pues han hecho que haya mucha producción. Entonces, a nivel internacional, el precio del maíz hoy está en 3,300. Imagínense ustedes, de 7,200 en 2022 a 3,300. Entonces, a los agricultores pues no les sale ni el precio de producción, es muy bajo. Entonces, aquí en apuesta ya digamos en el mercado sale como en 4,200 y aún así pues no les está saliendo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? A una demanda de ellos que dicen, a ver, no nos sale, ¿cómo vamos a recibir 4,200 por tonelada si ni siquiera nos da para garantizar nuestros costos de producción? Dijimos, a ver, primero las principales empresas compradoras del grano, vamos a hacer acuerdos entre el productor y la empresa para que no haya intermediarios, que son los que muchas veces se quedan con una buena parte de los recursos. Se vende a menos de 4,200, lo compran los intermediarios y lo venden a más, y el intermediario es el que se queda con el recurso, muchas veces vinculado con los grandes monopolios, que son Minsa, Maseca, Cargill principalmente. Entonces, a ellos lo que les dijimos es, tienen que comprar a más, ustedes tienen que hacer un esfuerzo muy importante, incluso por encima de los 5,000 pesos para comprarlo, que nos pidieron que no diéramos el precio exacto porque pues incluso se está queriendo lograr más, pero que haya un precio adecuado o mejor de aquellos principales compradores. Aparte lo compran nixtamaleros, ¿no? El maíz para la producción de tortilla. Entonces, una parte la dan estas grandes empresas en esta relación productor-comercializador. Y otra parte, pues estamos haciendo un esfuerzo extraordinario nosotros para aportar hasta cierto nivel de producción, 200 toneladas por productor, pues un monto que les permita sobrellevar pues su siembra del próximo año a un precio mejor. Ahora, sin chantajes, evidentemente, porque ellos pedían pues muchísimas cosas y nosotros dijimos, bueno, lo que se puede pues es esto, porque nosotros no podemos prometer cosas que no podemos cumplir. Entonces, se puede cumplir con esto y además vamos resolviendo el tema de fondo. Vamos haciendo un marco jurídico que nos permita pues establecer un esquema de mercado y de precios para el maíz sin violar pues lo que tiene que ver con los tratados y demás, sino sencillamente que garantice un precio justo para los productores a pesar de los vaivenes del mercado. Hay
ejemplos en México, como por ejemplo la caña de azúcar, que tiene un marco especial en México. Entonces, sin afectar los tratados se puede lograr eso y lo estamos haciendo. Esa es una parte. Ahora, ¿qué querían ayer? Que quitáramos con Guardia Nacional, que pues eso nada más iba a generar una provocación, que muchos le estaban buscando, muchos. Nada más había que oír ayer muchos de los conductores de radio y el ingobierno de la presidenta y cómo es posible. Digo, entonces se está dialogando y se sigue dialogando hasta que se llega a un acuerdo justo, sin caer en el chantaje. Y sí hay personas pues que no la pasan bien en el momento de esta situación. Ahora, nosotros no creemos, porque siempre está abierta la mesa de diálogo, que se tenía que llegar a un tema de bloqueos, porque el secretario tenía instrucciones siempre de tener una mesa abierta de diálogo con los agricultores. Nunca se cerró. Entonces, la necesidad del bloqueo pues, no era necesaria porque estaba abierta la mesa de diálogo. Los bloqueos normalmente son pues para que se abra una mesa porque están cerradas, como era en el pasado. Aquí no, aquí dialogamos. Y afortunadamente ayer por la noche se logró un acuerdo. Este acuerdo, ¿por qué no platicas cómo se hicieron los acuerdos entre empresas y productores? Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Gracias por la pregunta. Te contesto con un ejemplo. Hace unos meses, en una gira de la Presidenta, fuimos a Tlahualilo, en Durango, y los productores de ahí, que producen melón y sandía, se acercaron a la Presidenta y le dijeron: oiga, nos están pagando nuestro melón a 2 pesos, ¿se acuerdan? La Presidenta dijo: esto no puede ser, y nos instruyó. Entonces fuimos y buscamos para los melones y las sandías de ese lugar compradores en las centrales de abasto del centro de la República e incluso con Walmart. Entonces, ¿qué hicimos? Pues acuerdos directos, porque quien les compraba el melón o la sandía a 2 o 3 pesos, pues era el intermediario, también conocido en el campo como coyote. Ese acuerdo no tuvo que cambiar nada. Saltaron el precio, no sé exactamente, no me acuerdo, qué sé yo, 4 o 5 veces. Eso que tú dices es muy cierto. Nos pasa en determinadas épocas del año con verduras. 100%, 200% de diferencia entre el precio al productor y al consumidor en el tomate o la cebolla. Tú dices, ¿y esto? Pues es simplemente tantos intermediarios entre medios. La fórmula de la Presidenta es acuerdos directos de comercialización. La Presidenta, la Cuarta Transformación, han dicho, es parte de un cambio de modelo económico. Estas prácticas vienen del modelo capitalista. ¿De qué forma desenraizar estas prácticas, Presidenta? Hablamos de precio justo. Claro que pues nosotros vivimos en un mercado global y México tiene, pues es de los países que más tratados comerciales tiene en el mundo. No vino de la época en que nosotros gobernábamos, pero tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. ¿Qué estamos construyendo particularmente para el maíz? ¿Qué apoyos damos hoy? Producción para el bienestar. Es un apoyo al inicio de la siembra para casi 2 millones de pequeños productores de máximo 2 hectáreas. Esos productores tienen una buena parte de su maíz de autoconsumo. Siembran maíz, la milpa, la histórica milpa, y de ahí se alimentan. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Pues con todo el periodo neoliberal, es que muchos de estos productores ya ni siquiera siembran o les alcanza para su autoconsumo y tienen que comprar afuera. Y además se está perdiendo el maíz nativo, porque cada vez menos productores siembran el maíz nativo. El maíz híbrido pues se compra la semilla, no es transgénico, pero es un maíz híbrido que compra la semilla, no viene de desgranar el maíz como es la práctica tradicional en México y como se fundó el maíz.
Entonces, esos 2 millones de productores tienen producción para el bienestar. ¿Qué dio adicionalmente el presidente López Obrador? Fertilizante gratuito. Prácticamente a los 2 millones se les da fertilizante gratuito, que se produce por Pemex, que antes todo se importaba y ahora ya se produce en una buena parte por Pemex. Entonces, esa parte, y además hay escuelas de campo que buscan que una parte de la siembra que se vaya transformando hacia recuperar la agroecología, que haya abonos orgánicos y no todo químico. Bueno, esos son los apoyos que hoy por hoy se dan, y además el programa de Sembrando Vida a cerca de 450,000 productores que además reforestan el país. Entonces, esos son los 3 principales programas para el campo. Ahora, nosotros generamos uno nuevo que se llama Cosechando Soberanía, que es un programa de crédito especial que lleva seguros y que tiene una tasa de interés muy baja comparada con la que pueden encontrar en cualquier espacio financiero. Pero además del crédito, pues se tiene que garantizar de una u otra manera el precio. Entonces, para los 2 millones de pequeños productores que siembran maíz nativo, esta misma semana definimos ya el programa completo, que tiene que ver con muchos temas. Y para otros productores que pueden llegar hasta 20 hectáreas, que es, digamos, son como 200,000 productores, ¿o cuántos? De más de 20, de hasta 20 hectáreas. No, pero no, sin quitándole los de 1 a 2 hectáreas. Bueno, son como 500,000 productores de hasta 20 hectáreas y después vienen los demás hectáreas que ahí ya no se apoya. Para esos productores estamos diseñando pues este esquema al que también pueden entrar los productores de 1 a 2 hectáreas. Es muy distinto a lo que había en el periodo neoliberal. En el periodo neoliberal lo que había pues eran estos garantías, coberturas que se daban principalmente al productor grande, al de Sinaloa, una parte del Bajío, a esos que hoy tienen más de 100 hectáreas o que rentan 1,000 hectáreas, porque a lo mejor no son suyas, pero la rentan para su producción y que han ido concentrando una buena parte de la producción de maíz en México. A eso se les apoyaba en el periodo neoliberal, a los pequeños se les daba el Procampo y punto, no había más.